Bien, tenemos que ir terminando ya los capítulos más importantes de Social 1 y un último capítulo que hay que revisar. Veremos si después podemos retroceder a unos capítulos anteriores, pero el último que hay que revisar es sobre agresión. Es el último capítulo del libro. Al referirse a la agresión, yo les voy a pedir que ustedes busquen también información actualizada en Internet, porque este libro tiene información, pero información ya un poco pasada. Y si bien es un tema sobre el que no hay mucha discusión actualmente, pero este, hay que ver cuáles son las opiniones de científicos a este respecto, no solamente científicos sociales, sino también científicos en genética, científicos en cuestiones de comportamiento del cerebro, es decir, todo lo que tiene que ver ahora con la neurología, la neuropsicología, la neuropsiquiatría. Entonces, allí va a ser necesario que ustedes busquen datos más actuales. Pero vamos a hablar de los temas generales que sabemos sobre la agresión. Empecemos por la palabra misma. La agresión, agredir, proviene de una raíz latina que es gresio, que se utiliza en varias palabras. Progresión, transgresión, ¿sí? Regresión. Todos esos términos tienen que ver con la raíz gresio. Entonces, la agresión es el hecho de que una persona puede atacar a algo o a alguien. El agresor generalmente lo podríamos más o menos definir como la persona que ataca sin justificación, en principio. Entonces, no hay una justificación adecuada para la agresión, de manera que una persona agrede y otra tiene que defenderse. En los dos casos, en la agresión y en la defensa, hay violencia, pero el agresor es el que comienza la violencia. Por lo general, pasa así. Entonces, para hacer una breve separación entre agresión y violencia, digamos que la agresión implica la violencia. La violencia no siempre implica la agresión, porque la violencia puede ser una defensa. Si alguien me agrede con violencia, yo me defiendo, también uso la violencia. En este caso, mi violencia es la violencia de defensa, no de agresión. El que agrede, agrede, es decir, ataca, a veces sin que haya un estímulo necesario. Ahí es donde nosotros tenemos que revisar conceptos biológicos de la agresión. Es posible que haya muchas personas que por algún problema genético tengan tendencia a la agresión. Es decir, que están preparados para agredir por cualquier motivo, o incluso aunque no haya un motivo verdadero. Estas personas están, como diríamos, preparadas, prestas para la agresión. Entonces, algunas personas se defienden del agresor y al defenderse ejercen violencia también. Pero les repito, la agresión podríamos entenderla como una violencia injustificada, mientras que la violencia en sí misma puede usarse como defensa. El que se defiende también usa la violencia, pero no es el agresor, no es el agresor. El que agrede es el que comienza una violencia sin justificación. Ahora bien, hay muchos estudios sobre esto para ver qué aspectos inciden en que una persona esté predispuesta a la agresión. Se han hecho estudios de clases sociales, por ejemplo. Entonces, en Lindgren aparece que aparentemente las personas que agreden son más bien personas de clase baja que tienen frustraciones económicas. Esas frustraciones de no ganar suficiente dinero, pasar necesidades,
esto va generando una frustración y esa frustración genera una predisposición a la agresión. Mientras que personas que están de clase media o clase media alta no son muy proclives a la agresión por sí mismas, es decir, no son proclives a agredir a menos que haya algo más o menos justificado. Se ha comprobado, por lo menos en lo que dice Lindgren, que los niños tienden a ser más agresivos que las niñas. Por algún motivo, parecería que esto tiene que ver con una cuestión histórica de cómo se genera la educación de los chicos. Fíjense que antiguamente las guerras eran más comunes porque se trataba de conquista de territorios. El patriarca antiguo tenía que conquistar territorios porque su población aumentaba y él tenía que conseguir territorios para poder alimentar a su población. Entonces cada patriarca, cada jefe de una tribu, digamos, tenía que luchar para obtener espacios, obtener tierra. Entonces ahí la agresión ellos la justificaban como que necesitaban territorios. Entonces tenían que atacar a otras personas que tenían territorios para robarles parte de su territorio. Y en esas guerras se producía, que eran guerras muy agresivas, se producieron una serie de hechos bastante violentos y se justificaba la violación de las mujeres, el robo de los niños, o la matanza de niños incluso, y por supuesto la matanza del enemigo o la reducción a la esclavitud. Todo esto sucedía en las épocas en que se enfrentaban unas poblaciones contra otras por razones de necesidad de comida, necesidad de espacio. Todo esto con el tiempo fue haciéndose un poco más complejo porque las razones a veces no eran muy claras. El hecho de ir a la conquista de un territorio y que no siempre quedaba todo bien justificado. Por ejemplo, habría que preguntarse por qué las guerras entre ingleses y franceses. ¿Por qué no había una guerra más directa entre franceses y españoles o entre ingleses y españoles? Ya que España o Portugal incluso estaban más cerca. Pero las guerras eran específicas entre Inglaterra y Francia. Hay un montón de cuestiones históricas que más o menos explican el porqué de las guerras o de las broncas entre naciones que no eran muy vecinas. O sea, los ingleses tenían que cruzar el mar para llegar a Francia, ¿no es cierto? No estaba ahí al lado. Y los franceses lo mismo para llegar a Inglaterra. Eh, por ejemplo, Juana de Arco fue famosa porque fue una chica francesa que no tenía ninguna instrucción y decía que todo le venía de Dios, pero hizo una guerra contra los ingleses y los obligó a salir del territorio francés, por lo menos el territorio francés de aquella época, ¿no es cierto? Mientras que el héroe mítico Ivanhoe se hizo famoso por combatir contra la invasión francesa en Inglaterra. En Inglaterra hubo una época, mucha gente no sabe de esto, que se hablaba francés. El francés era la lengua culta y el inglés lo tenían como una lengua más bárbara, más eh, para la gente de baja clase, de clase baja. Con el tiempo, bueno, obviamente hay una rebelión inglesa contra el dominio francés y el idioma inglés empieza a tener más importancia. El idioma francés también se había puesto de moda en Rusia, hasta que Pushkin y otros autores hicieron crecer el idioma ruso. Entonces hay antecedentes de peleas culturales diferentes entre diferentes países, lo cual ha provocado guerras.
eh, Napoleón invadió Rusia y los rusos lo sacaron. Los alemanes invadieron Rusia en la Segunda Guerra Mundial y los rusos lo sacaron. Así que el pueblo ruso ha sido un pueblo bastante luchador, defensor de su territorio. Y ahí, en la guerra, las agresiones son terribles. Y ya en un momento determinado, como que ya no importa quién comenzó la agresión, ya la agresión empieza a tener un ritmo propio y es difícil detener esa violencia, ¿no es cierto? Ahora, como les digo, se podría distinguir agresión de violencia en el hecho de que el agresor es el que comienza una violencia que puede ser inmotivada. El agresor agrede a lo mejor sin motivo, pero los otros se defienden. Hay la persona que agrede y la persona que se defiende de la agresión. En ambos casos hay violencia, pero una es la violencia inmotivada, que es la agresión, y en otro hay la violencia motivada, que es la defensa, ¿no es cierto? En ambos casos hay violencia, pero es diferente la violencia de agresión de la violencia del que se defiende de la agresión, ¿no es cierto? Ah, frente a esto se pueden estudiar varias cosas. Una de las cosas que se estudió es si efectivamente la frustración puede ser un motivo que justifique la violencia. Personas que han sufrido frustraciones muy grandes a lo largo de su vida podrían generar violencia. Es decir, la frustración, frustración económica o frustración personal de algo, podría inducir a alguien a la violencia. Entonces habría que estudiar qué clase de frustraciones pueden inducir a la violencia. Indudablemente las frustraciones económicas pueden generar en muchas personas una tendencia a ser violentas por las frustraciones económicas que han sufrido. Entonces, una persona frustrada tendería a culpar a cualquier persona de sus problemas. Entonces estaría presta para pelear porque diría, bueno, este tipo tiene más dinero que yo, tiene una economía mejor que la mía y eso es injusto. Por lo tanto, en cuanto yo pueda, voy a pegarle a esta persona para descargar mi bronca de que esa persona, tal vez sin proponérselo, tiene un muy buen nivel económico y yo que necesito para mi familia, no tengo ese nivel económico. Estoy en un trabajo malo, un trabajo mal pagado. Entonces esa persona se frustra y esa frustración va a generar la predisposición a la violencia. Es una explicación por el lado de la frustración económica. Sin embargo, les repito, no se descarta, no se descarta que pueden haber algunas inclinaciones biológicas a la agresión. Pueden haber tendencias biológicas a la agresión. Es probable. Todo eso se está estudiando actualmente, incluso cuestiones hereditarias. Cuando hablamos de biológico, hablamos de algo hereditario. ¿Es posible heredar la tendencia a la violencia? Parece que sí. Parece que sí, hay indicadores de que hay tal vez algunas cuestiones genéticas que pueden inducir a la violencia. En este caso, con estas personas es muy crítico el pensar que pueden dejar de ser violentas, porque ya es algo que lo traen en su herencia, ¿no es cierto? Su herencia biológica. Entonces, si una persona biológicamente está determinada para ser violenta, ahí tenemos un problema serio, porque no se ha encontrado todavía un factor que pueda cambiar una predisposición genética. Todavía es muy difícil pensar en esto. Entonces, si una persona tiene una predisposición genética a la violencia, estamos hablando de un problema serio. Son personas que continuamente caen en la cárcel porque están ya muy predispuestas a vivir una vida violenta. Como también sabemos que a veces las frustraciones económicas predisponen también a las personas a la violencia. Hay barrios enteros que son violentos, donde no conviene
entrar si es que no eres parte de ese lugar. Si eres parte de ese lugar y estás acostumbrado a esto y te has hecho respetar también con violencia, entonces puedes todavía vivir en ese lugar, porque te conocen y saben que tú también puedes reaccionar violentamente. Pero si llega una persona extraña, una persona que no sabe que ese es un barrio violento, una persona que ingenuamente va para visitar o va para conocer, esa persona podría ser atacada en cualquier momento, sin que medie ninguna cuestión, sin que esta persona haya insultado a nadie, ofendido a nadie. La persona puede ser atacada simplemente porque es una persona extraña al barrio y las personas de ese barrio que están acostumbrados a ser violentos, por las razones que sean, pueden pensar que esta persona es un espía o es un policía que va a chequear ciertas conductas, entonces lo pueden agredir. Esto se puede producir también por razones de una violencia ya instalada como normalizada, digamos, en determinados sectores de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que hay barrios enteros donde preferentemente hay gente de origen africano, ¿no es cierto? Gente afroamericana, es decir, han nacido en Estados Unidos, pero su ascendencia es de África. Estas personas afroamericanas a veces tienen barrios completos donde casi todos son afroamericanos. Y si una persona blanca, digamos, una persona de tipo europeo, entra en ese barrio, es probable que pueda recibir alguna agresión. ¿Por qué? Porque las personas afroamericanas durante mucho tiempo han tenido que defenderse de la agresión de la gente llamada blanca, de la gente occidental, que nunca aceptaron a la gente afroamericana, que no aceptaron que los afroamericanos dejaran de ser esclavos y pasaran a ser ciudadanos de Estados Unidos. No aceptan esa realidad. Entonces, durante mucho tiempo, la gente afroamericana ha recibido mucha agresión de parte de la gente europea, la gente de ascendencia europea, blanca, digamos. Entonces, ahí ya hay una predisposición, tanto de gente blanca contra los afroamericanos, como de estos, los afroamericanos, contra la gente blanca europea. Así que ahí pueden producirse problemas muy serios y de ahí que mucha gente este, de aspecto europeo no debiera, no debiera meterse sola en un barrio de gente afroamericana, porque podría sufrir agresiones sin que la persona haya hecho nada, ¿no es cierto? Pero la gente de ahí puede pensar que esta persona es un espía o es un policía o que tiene alguna intención mala al meterse en ese barrio y puede ser agredido. Entonces, la agresión puede tener muchos orígenes, se dan cuenta. Y lo más grave es cuando una agresión es la respuesta a una agresión previa, la cual es respuesta a otra agresión previa, y son esas cuestiones que no terminan nunca. En la película El Padrino, la primera parte, hay un lugar donde este, Michael, el hijo preferido del, del viejo Corleone, tiene que viajar a Italia, lo mandan allá porque él acaba de matar a personas que agredieron a su padre, entonces él mata a esas personas e inmediatamente lo envían a Italia hasta que se apacigüe todo y él pueda volver a Estados Unidos. Y en Italia él va conociendo lugares y en algún lugar le comentan que hay un territorio ahí donde ese territorio se está quedando vacío, porque hay pobladores que tienen problemas familiares. Entonces, esta familia es enemiga de esta y esta enemiga de esta, ¿sí? Y se matan entre ellos.
este le mató un hijo a este, entonces este le mata al otro hijo al otro, y el otro le mató el otro hijo. Y así están durante generaciones matándose unos a otros. Y hay lugares que se están quedando casi solitarios, casi deshabitados, porque se van matando entre los integrantes de familias enemigas. ¿Sí? Así que ahí la agresión ya está como performada ya por cuestiones anteriores, por peleas anteriores, que ellos piensan que necesita una venganza. Entonces una venganza de acá, otra vez la venganza de allá. Esto al final va generando una violencia que termina con las familias. Y hay poblaciones que han quedado desiertas porque las familias se han ido matando unos a otros, sin que esto tenga ninguna justificación, porque en algún momento habría que parar, ¿cierto? Habría que decir, bueno, basta. Eh, en la obra Romeo y Julieta de Shakespeare existe la posibilidad de que al final haya paz entre Montescos y Capuletos, entre dos familias italianas que se odiaban, cuando, cuando Romeo y Julieta mueren, se dan cuenta que la hostilidad entre las familias ha hecho que estos chicos que se enamoran hagan una serie de estrategias que fallan al final para poder casarse y que los dejen en paz. Estas estrategias fallan y al final mueren tanto Romeo como Julieta. El asunto no es una historia de amor así como se supone, es una historia más compleja que tiene que ver con el odio entre familias. Y ese odio entre familias continúa todavía en varios países. Continúa en Italia, continúa en algunos lugares de Rusia, continúa en unos lugares de Europa. Familias que se odian y dura durante generaciones. Así que cuando hablamos de agresión, habría que ubicar primero el contexto de la agresión, dónde se ha producido, cuáles son las costumbres de ese lugar, qué tipo de personas hay ahí, cuál es la educación que reciben. Esto sería interesante como situar, situar a la persona agresiva, situar la agresión, dónde se ha provocado esa agresión y por qué, ¿no es cierto? Vean, acá en Bolivia muchas veces han habido ataques, agresiones, ¿no es cierto? Cuando estuvo Sánchez de Lozada acá, se hizo una agresión contra gente de barrios populares de La Paz, gente del Alto. La gente del Alto respondió con una agresión mayor y ese presidente tuvo que irse. Y cada tanto surgen agresiones. Aquí sabemos que en el Chapare se supone que hay personas que cultivan coca y que parte de eso va a producir droga. Entonces hay una cuestión de cómo dentro del Chapare se están produciendo algo así como leyes propias, digamos, del lugar, donde la policía está alrededor, pero no al medio está la gente del Chapare que tiene sus propias leyes, sus propias cosas, donde la policía no se mete. Hay muchos lugares así, donde en esos lugares se hacen sus propias leyes y no aceptan fácilmente que un extraño se meta ahí. Si un extraño se mete ahí, generalmente lo matan. Hay muchos lugares así en todo el mundo. Entonces, vean, la agresión hay que ubicarla primero en un contexto social y además histórico. ¿En qué lugar y en qué momento se producen agresiones que pueden estar ya motivadas históricamente por alguna cuestión poblacional, por alguna cuestión histórica que nunca se resolvió, ¿no es cierto? Así que hay que ver los componentes previos de la posibilidad de agresión. Por otra parte, si la agresión es un problema individual, hay que ver si esa persona está genéticamente predispuesta para la agresión. Ahí tenemos un problema biológico.
no un problema exclusivamente social, no es un problema histórico, social, sino ahí ya tenemos un problema biológico, un problema genético que puede predisponer a la persona a la agresión. Se supone que hay muchos criminales que ya tienen una tendencia genética a ser agresivos, porque hay algunas agresiones que no se las puede justificar de ninguna manera y donde se piensa que hay un componente genético ahí. Por ejemplo, un hombre viola a una mujer. Está bien, puede explicarse la violación porque por esto, por esto, por esto y por esto, ya. Pero no es solamente la violación, sino que esa persona, ese hombre que ha violado a esa mujer, después completa la agresión sexual con la muerte de la mujer y muchas veces con el descuartizamiento de la mujer. Ese hombre necesita hacer desaparecer a esa mujer después que la ha violado. Es decir, que hay una agresión triple ahí. Primero, la agresión, la violación como agresión. Después, la muerte como agresión. Y después, eh, el descuartizamiento como la parte final de la agresión. Y parece que recién ahí la persona se queda tranquila. Cuando ha violado, ha matado y ha descuartizado a la mujer. Evidentemente aquí hay problemas genéticos, no hay solamente un problema social o de mala educación o de frustración, sino que esto nos induce a pensar que hay algunos criminales que tienen un perfil criminal con algún componente genético que explicaría, digamos, este tipo de excesos. ¿Sí? La macana es que estos excesos después se copian, ¿no es cierto? Hay jóvenes que agreden a una chica sexualmente y después la matan. Y después hay algunas veces empalamientos, es decir, hay una serie de cuestiones muy horribles que hacen con el cadáver de la chica. Entonces a estos jóvenes no les es suficiente con la violación grupal, sino que necesitan matar a esa persona tal vez para que no los reconozca y no los denuncie. Y no es suficiente con matarla, sino que buscan alguna forma de agresión post-mortem, es decir, agredir el cuerpo de la chica, atravesándolo con un palo, con alguna cosa. Entonces, eh, hay una descarga agresiva muy fuerte, donde se supone que esa descarga sería completar la agresión. La agresión no solamente sexual, es una agresión física que va con la muerte y después el descuartizamiento o alguna forma de romper el cuerpo de la chica muerta. Todo esto nos preocupa en el sentido en que los grados de violencia se pueden imitar también. Y esto es preocupante. El rol de la imitación en la violencia, porque hay individuos o grupos que les gusta imitar algo que han visto o escuchado. Dice, si tal grupo fue capaz de hacer eso, nosotros como grupo tenemos que ser capaces de hacerlo también. A ver si nos animamos. Y traen a una chica y la violan y la matan, la descuartizan o hacen algo con el cuerpo, como para sentir que son capaces de hacerlo. Es como un desafío. ¿Hasta dónde son capaces de ser violentos? Y de ser violentos muchos contra una persona. Y muchos contra una persona que en este caso es una joven, que puede ser una señora mayor, que puede ser violada, puede ser descuartizada. Todo esto nos muestra que los niveles de agresión pueden estar en cualquier parte del mundo y producirse por diferentes motivos. Generalmente hay un problema de educación también, de educación familiar y de educación del medio ambiente donde viven. Si el medio ambiente donde viven permite y o justifica la violencia, los jóvenes que viven en este lugar ya desde niños se acostumbran a ser violentos. Hay niños que ven este tipo de cosas
Ustedes saben que nosotros, cuando hablamos de la niñez y del crecimiento de los niños, idealmente nos fijamos en los niños de clase media, pero hay que ver los niños que no tienen padres, que son huérfanos, que se van criando en instituciones o en la calle. Y estos chicos pueden ser testigos de violencia o ser víctimas de violencia. Por lo tanto, la violencia ya tiene que ver con algo aprendido por ver o por experimentar la violencia, y esa violencia se desarrolla después como una forma de ser, como una forma habitual de ser, de ese niño que crece y se transforma después en un adulto violento, en un adulto para el cual la violencia es algo normal. Ese adulto se puede convertir en un asesino a sueldo, por ejemplo, y ese tipo va a ejercer violencia contra otros, no porque haya tenido algo que ver, ¿no es cierto? Porque podemos suponer que una persona tuvo una pelea con alguien, o ese alguien le robó su chica, o tuvo más suerte en alguna cuestión, y esta persona tiene bronca, tiene un resentimiento, y por eso puede matar al otro o ejercer acciones violentas. Pero no siempre se puede explicar esto como una frustración específica. En muchos casos, los niños que se van criando en ambientes de violencia tienen finalmente que generar acciones violentas porque piensan que es la única forma de defenderse, es decir, agrediendo para poder situarse en la sociedad. Me contaba un amigo que trabajaba con casos penales y todo esto, un amigo abogado, que él conoció en la cárcel a un chico muy jovencito y que le decían, mira, de aquí a un tiempo tú podrías, si quieres salir de la cárcel, si haces esto y esto y esto. Y le preguntaban a qué personaje admira para ver si podían buscar un ejemplo de alguien que el chico quisiera para mejorar su conducta. El chico dijo, quisiera parecerme a tal, y nombró a un tipo que estaba en la cárcel, que seguramente era un tipo que lo agarraron por X motivo, pero que tenía, dentro de la cárcel tenía muchos privilegios. En la cárcel todos los respetaban, tenía un lugar con televisión, con muchas cosas, es decir, un tipo que vivía con privilegios aún dentro de la cárcel. Y sabían que era un asesino y que era ladrón, es decir, era un delincuente, pero un delincuente que tenía muchas cosas y otros presos lo respetaban. Por lo tanto, este chico que veía todo eso, cuando le preguntan cuál sería su modelo, persona a la que admira y que cuando crezca como quisiera ser, y dice, quisiera ser como este tipo, es el que admiro. Entonces ustedes se dan cuenta que hay chicos que no tienen una perspectiva de vida más adecuada, porque no pueden mirar más allá del medio restringido en el cual viven. Por lo tanto, este chico que estaba en la cárcel lo podían sacar, tenía como modelo un tipo que ya estaba en la cárcel y que vivía bien dentro de la cárcel y que no iba a cambiar su forma de ser, matando gente, robando, haciendo actos delincuenciales. Y el chico quería parecerse a ese tipo, era su ideal. Entonces ven que hay muchos factores que contribuyen poderosamente a la formación de un tipo de personalidad violenta. Entonces, la agresión puede tener muchos orígenes. Ahora, justamente deberíamos conocer bien el origen de la agresión para ver si es posible combatir o hacer superar a una persona su tendencia agresiva. Y con esto les repito, hay muchos factores que a lo mejor no pueden superarse fácilmente, especialmente si son de orden biológico. Si hay un problema en los cromosomas, desde ya del nacimiento, que hacen que un cromosoma además genere una tendencia genética a la agresión,
ahí nos vemos con un problema serio, ¿no es cierto? Por eso es que yo les pido que investiguen ustedes también en Internet todas las últimas investigaciones que hay sobre agresión. O sea, lo que va a ser obligatorio es que ustedes lean el capítulo de Lindgren sobre agresión. Pero además, yo les pido que vean también en Internet todas las últimas investigaciones que hay sobre el caso de la agresión, sobre las investigaciones genéticas sobre todo. Todo aquello que físicamente, orgánicamente, actúa como tendencias agresivas, que esos agresores no pueden frenar porque es algo ya genético, se dan cuenta. Y esas personas van a estar en la cárcel permanentemente. O hay agresores que se acostumbran a la agresión como una especie de forma de vivir y sobrevivir. Entonces se convierten en asesinos a sueldo. Matan a alguien porque les dicen, si me matas a tal persona te pago tanto. Y él va y mata a la otra persona, ni la conoce, no tiene ninguna bronca personal, nada. Simplemente se ha acostumbrado a matar gente como trabajo. Trabaja de eso. Es un asesino a sueldo, trabaja para matar gente. Le dicen, quiero que mates a tal persona. Entonces el asesino va y estudia a esa persona, dónde vive, con quién vive, en qué momento, dónde trabaja, en qué momento la puede agredir, y busca el momento preciso para matar a esa persona sin que nadie ubique quién lo mató. Es decir, una persona que se especializa en cometer crímenes. Entonces esa persona es agresiva, pero fíjense, la agresión de él no está motivada por el otro. No tiene ninguna bronca personal con la otra persona. La va a matar porque su trabajo es matar gente. Entonces le dicen, si matas a esa persona te pagamos tanto. Dice, no, quiero más. Bueno, te pago más. ¿Para cuándo lo puedes tener? A ver, deme 3 días por lo menos para situar a la persona. Y en 3 días la mato. Y lo hace, lo hace. Pueden ver ustedes muchas películas acerca de estas cuestiones, eh, cómo la policía también se vuelve agresiva. La policía tiene que luchar contra los agresores, pero en esa lucha muchos policías se vuelven agresores también. ¿Cómo nosotros podríamos lograr como sociedad que la policía, que tiene la misión de defender a la sociedad de los agresores, no sea agresiva también? ¿Cómo puedes esperar que un policía, en ese ambiente de agresión permanente, no incorpore también esa agresión y él como policía sea tan o más agresivo que los delincuentes a los cuales persigue? ¿Se dan cuenta? O lo que es mucho más grave todavía, cuando hay países que entran en guerras, guerras que podrían no existir. La mayor parte de las guerras son inmotivadas. Y la gente que va a la guerra es gente que no tiene ningún motivo para ir a la guerra. Son obligados a ir a la guerra. Tal país le declara la guerra a otro. Y entonces los países enrolan en el ejército a todas las personas que ellos creen que tienen que estar ahí. Y los obligan a ir a pelear contra el ejército enemigo, que es el ejército del otro país. Y hay problemas económicos entre los países. Y ellos hacen que su gente, especialmente gente joven, se maten entre ellos solamente para que los grandes capitalistas o los grandes dueños de los países puedan pelearse entre ellos. Eh, entonces la gente que va al ejército y mata al otro no sabe en último caso exactamente por qué lo está haciendo. Le han hecho creer que el otro es el enemigo por esto y esto y esto y esto. No es cierto. Le han inducido a creer que el otro es el enemigo porque piensa agredir a sus mujeres y a sus niños. Se buscan motivos. Entonces esta gente dice, no, no vamos a dejar que estos tipos nos invadan, vamos a ir, los vamos a matar. A los otros les dicen lo mismo y son generalmente jóvenes los que se matan. Alguien dijo alguna vez que las guerras
las hacen los viejos para que mueran jóvenes. Y en las revoluciones son los jóvenes los que matan a los viejos. Por lo tanto, la revolución siempre es de gente joven, mientras que las guerras siempre son asuntos de gente vieja. Así que todo esto marca las posibilidades de agresión social, ¿se dan cuenta? En una guerra, por ejemplo, la mayoría de los que van a la guerra no tienen motivo para ir a la guerra. Por eso hay varias películas que muestran esto. Hay una previa, llamémosle así, concientización, que no es una palabra bonita, no me gusta, pero se hace que una persona tome conciencia de que el otro es peligroso y que tiene que agredirlo, porque el otro lo va a agredir a él. Esos tipos quieren robarnos nuestras mujeres, quieren matar nuestros niños, bla, bla, bla. Y hay lo que se suele llamar un lavado de cerebro, ¿no es cierto? Es decir, hay un convencimiento al otro de que el otro es un enemigo al cual hay que eliminar. Estas cuestiones sociales son muy graves porque hacen que mucha gente, al final, con un entrenamiento riguroso y bastante malintencionado, hay personas que a partir de ese entrenamiento riguroso quedan preparadas, ¿no?, para ir a matar al enemigo, que no es un enemigo. Son enemigos porque los que manejan esos países se han creado entre ellos una enemistad por razones políticas, económicas, ¿no?, y hacen que su gente vaya a pelear con la otra gente y a ver quién gana, lo cual es horrible porque hay gente que va a pelear a la guerra sin saber por qué está yendo. Cree que los otros lo quieren agredir. Y a los otros le dicen lo mismo, que estos lo quieren agredir y robarle sus terrenos, robarle su familia. Entonces les inducen a creer cosas, les inducen a creer que es el otro el agresor, cuando los están preparando a ellos para ser agresores. Hitler empleó una cosa que era cierta y no cierta al mismo tiempo. Los alemanes empezaron la Primera Guerra Mundial, la perdieron. Y cuando perdieron la guerra se sintieron muy humillados porque los que ganaron la guerra, franceses entre ellos, les obligaron a capitular de una forma bastante humillante y después les obligaron a pagar gastos de guerra. Y todo eso empobreció a Alemania. Y Alemania empezó a generar billetes que no tenían ningún valor. El marco alemán no tuvo ningún valor. La gente tenía que ir con una carretilla llena de billetes para comprar un kilo de pan. Entonces, todo eso los alemanes lo tomaron como una humillación. Pero ojo, esa humillación era cierta. Pero antes no había habido ninguna humillación parecida. Pero les habían hecho creer a los alemanes que había enemigos a los cuales había que matar. Los alemanes creían que tenían el derecho a tener más territorio, ¿no es cierto? La lucha por los territorios ha sido muy frecuente. Entonces, después de la Primera Guerra, la humillación de perder la Primera Guerra forma la base para la Segunda Guerra Mundial, donde otra vez los alemanes son los agresores, pero esta vez con una capacidad de guerra mucho mayor. Hitler se había apoderado prácticamente de Alemania con posibilidades muy grandes de una guerra muy agresiva, hasta que finalmente Hitler fue vencido a su vez. Y a partir de ahí ya Alemania creo que se le pasó las ganas de iniciar guerras. Pero esa Segunda Guerra fue muy terrible. Y en esa Segunda Guerra la gente tiene que pelear porque el país le dice, usted tiene que pelear, hay que defender a nuestro país. Y tiene que pelear. Una de las partes más terribles de esa guerra ha sido la invasión de los alemanes a Rusia y la defensa de los rusos contra los alemanes. Solamente en esa guerra, dentro de Rusia, entre los alemanes que invadieron y los rusos que se defendieron, han muerto millones de personas en esa guerra, millones de personas en esa guerra. No un millón, varios millones de personas murieron en esa guerra.
hasta que los rusos se sacaron de encima a los alemanes y los corretearon hasta Alemania y ahí terminó la Segunda Guerra. No terminó la Segunda Guerra porque llegaron los yanquis, sino porque los rusos se sacaron de encima a los alemanes y los combatieron hasta la misma Alemania. Y ahí cayeron sobre Hitler y Hitler se pegó un tiro porque sabía que con los rusos no había forma de esperar nada agradable. Ahí termina la Segunda Guerra en realidad. Los yanquis llegaron después. Los yanquis llegaron después, los franceses después, los ingleses después. Eh, pero bien, todas estas guerras podrían ser evitadas si hubiera un intercambio más fluido de cuestiones económicas, culturales, como es ahora Europa, ¿no es cierto? Menos mal que se dieron cuenta que no podían seguir los países europeos peleándose unos contra otros, porque lo único que hacían era, como Europa, debilitarse, mientras que Estados Unidos estaba creciendo cada vez más. Entonces dijeron, bueno, no podemos esperar que Estados Unidos o Rusia crezcan y nosotros como Europa pelearnos entre nosotros. Así que ahí nació la idea de la Unión Europea. Ahora ya están unidos como Unión Europea. No se les ocurre tener guerras entre ellos. ¿Por qué? Porque tiene que defenderse ya como Europa. Como Europa se defienden del resto de los países. Entonces les comento esto para que ustedes entiendan que a veces hay cuestiones institucionales muy grandes que también tienen su influencia para que la gente sea más o menos agresiva. Ahora, como les digo, la agresión puede tener muchos orígenes. Cuando los orígenes son biológicos es mucho más grave porque habría que ver de qué manera se puede parar este asunto. Hay chicos que ya están preparados para la agresión. Según algunos estudios, los niños a sus 10 años están mucho más preparados para la agresión que las niñas. Pero esto que les comento son estudios que se han hecho en los años 50, 60. Habría que ver actualmente cómo está este problema de la agresión entre niños y niñas. También hay mujeres agresivas, también hay mujeres asesinas, eh, lo cual no se ve con frecuencia, pero existe también esto. En la época en que hubieron guerrillas en algunos lugares de Latinoamérica, cuando hubo ejércitos de liberación nacional, como se ha llamado aquí, allá, allá, más allá, en la Argentina misma, los montoneros, habían mujeres también en esos ejércitos revolucionarios. Y han habido dos cosas con las mujeres. O bien las mujeres han tenido que sufrir la agresión de los hombres que estaban ahí, a pesar de que eran todos guerrilleros de izquierda y por lo tanto se suponía que tenía que haber un respeto entre ellos, pero también han habido agresiones de hombres a mujeres en el mismo ejército. Y también muchas de esas mujeres han sido capaces de tomar armas y matar gente por una cuestión ideológica. En alguna parte leí, esto es anecdótico, de que, y me lo contaron además, que vieron en el hecho de que las mujeres formaran parte de grupos guerrilleros, que cuando las mujeres empezaban a disparar no podían parar, un poco como que enloquecían, y empezaban a disparar y disparaban y no cesaban de disparar su arma, cuando en realidad tenían que ser ataques muy precisos. Entonces de ahí muchos pensaron que no era bueno ni siquiera para los guerrilleros darle armas a las mujeres, a menos que estuvieran muy entrenadas, porque por el nerviosismo muchas mujeres empezaban a disparar a diestra y siniestra y no podían parar. Eh, Esto debería ser corroborado, no lo tengo corroborado con datos científicos, pero sí hay muchas lecturas que mencionan este hecho. Eh, Además, muchas de las cosas que pasaron en la Argentina me han sido referidas por gente amiga que conoció muchos hechos que después se publicaron. Y uno de esos hechos es este, ¿no? Entonces, la agresión puede ser motivada o no.
Si hay una ofensa, la otra persona responde a esa ofensa con agresión, una agresión motivada, digamos. O una persona vive una frustración porque es pobre y el otro es rico, y entonces la persona dice, ¿por qué yo tengo que ser pobre? Y ahí hay una frustración de carácter social, digamos. Esa persona se ha acostumbrado, socialmente hablando, a ser más agresiva. Ustedes van a ver que muchas veces las personas de clase social baja tienen más tendencia a la agresión incluso dentro del plano familiar, ¿no es cierto? La frustración económica y social hace que mucha gente de clase baja sea agresiva incluso con su propia familia. Esto no quiere decir que en la clase media, incluso en la clase alta, no haya agresión dentro de las familias, también la hay, cuidado. Pero parece ser más frecuente en las personas de clase baja por la frustración económica, que el hombre descarga a veces sobre su propia familia, especialmente si el hombre toma el camino del alcohol, digamos, ¿no? El beber alcohol desata también de dos maneras la violencia. Una que rompe los moldes de lo que llamamos educación o control educativo. Y lo otro es que la persona ya se acostumbra a sentirse justificada, porque después va a decir, ah, no, es que tomé alcohol, se me disparó la violencia, como queriendo decir, no soy culpable, lo que pasa es que estaba bajo los efectos del alcohol. Cuando eso sucede varias veces ya nadie le cree a la persona, porque está usando el alcohol como un justificativo, o se emborracha para tener la justificación de ejercer violencia contra su propia familia. Así que todo esto es bastante complejo de estudiar, como ustedes verán. Van a encontrar ahí este, un estudio que hizo Milgram ya hace años, donde a un sujeto se le dice que tiene que este, ejercer presión sobre varias palancas, cada una de las cuales representa un castigo por una persona que él no ve, pero la escucha gritar finalmente, como que va a recibir una descarga eléctrica. Si la otra persona falla o no hace bien una tarea, le van dando descargas eléctricas cada vez más fuertes. Esta persona que está haciendo eso es una persona que se le está pagando para que haga esa experiencia. Y tiene un supervisor que le está diciendo, está bien, ahora aprieta esta palanca, ya esta y esta y esta y esta. Puede ser una palanca, puede ser un dispositivo, ¿no? Y la otra persona en algún momento empieza a gritar porque aparentemente siente los efectos de la electricidad. Esto no es cierto, la otra persona es un actor, es una persona que eh, está en combinación con esto para hacerle creer a este sujeto de que le está haciendo daño. Lo increíble de toda esta experiencia es que la mayoría de los sujetos terminó jalando hasta la última palanca, aun cuando parecía que con la última palanca la otra persona iba a morir porque le estaba dando una descarga eléctrica muy fuerte. Aún así, muchas personas llegaron hasta la última, hicieron hasta la última parte de esa agresión consciente. Ellos estaban conscientes que estaban agrediendo a la otra persona, pero lo hicieron porque estaban cumpliendo una orden. Entonces ahí viene la otra cuestión. El cumplir órdenes hace que una persona pueda ejercer la agresión porque se siente justificada, porque dice, yo solamente cumplí órdenes. Y es por eso que hicieron este experimento, porque cuando se acabó la Segunda Guerra, invadieron Alemania y agarraron presos a muchos nazis. Muchos de ellos se defendieron de las barbaridades que habían hecho, diciendo que habían recibido órdenes y que ellos lo único que hacían era cumplir órdenes. Es decir, como diciendo, no es que a mí me importe esto, yo lo hacía porque tenía que recibir órdenes y tenía que hacerlo, porque si no, eh, me iban a matar a mí. Entonces, para que no me maten, no me persigan, no me hagan nada, ni a mí ni a mi familia, yo cumplía órdenes.
Entonces, como cumplía órdenes, esa persona estuvo matando gente sabiendo que iban a morir. Por ejemplo, en esos hornos crematorios donde metían a varias personas, no solamente judíos, mataron a muchas personas que a ellos les interesaba matarlas, metiéndolas en esos hornos, quemándolas, transformándolas en cenizas. O a otras personas las mataban también en grupos, porque ellos querían matar a muchos judíos. Ojo, mataron por lo menos a 6 millones de judíos. Se calculaba que entre 6 y 8 millones de judíos, pero de todas maneras, 6 millones de personas es mucha gente, ¿sí? Y para ese entonces. Entonces, ¿cómo se explica que haya matado tanta gente? ¿Cómo se explica que una persona permita que entren muchos prisioneros en una habitación grande y les dicen que estén atentos porque van a salir agua de unas duchas para que se laven, para que se duchen, los desnudan, les ponen llave, no pueden salir y lo que sale es gas, no es agua para ducharse? Y mueren asfixiados por el gas, todos están ahí, hombres, mujeres, niños, todos desnudos, asfixiados con el gas. Era otra forma de matar gente. Ahora, Hitler fue personalmente a abrir las llaves del gas. No, no. Habían personas contratadas para eso. Y ejercían ese trabajo como podrían haber ejercido cualquier otro, ¿no es cierto? Así como si estuvieran en una fábrica produciendo alguna cosa. Llegaban a ser totalmente impersonales en esa crueldad de matar cantidad de gente. Porque fíjense que después de que esa gente ha muerto, tienen que sacar los cadáveres, enterrarlos, hacerlos desaparecer. Y a mucha gente directamente la cremaban, es decir, no solamente los hacían desaparecer estando muertos, sino a veces estando vivos incluso. Los quemaban, los hacían cenizas. Así que la pregunta es, ¿cómo esas personas pudieron hacer eso? ¿No tenían sentimientos acaso? ¿No les impresionaba esto que hacían? Estas personas se defendieron diciendo que eran órdenes y que ellos tenían que cumplir órdenes. Y que si ellos no cumplían las órdenes los iban a matar. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué no te dejaste matar en lugar de hacer eso? Pero hacer esa pregunta es bien difícil porque una persona puede decir, ¿por qué me voy a dejar matar? Prefiero matar a otros. Y son personas que no han sido educadas para matar. No han sido personas que hayan sufrido frustraciones o que tengan problemas genéticos o cerebrales. No, son personas que eran normales. Es como, ustedes saben que antiguamente habían los ahorcamientos o en la época de la Revolución Francesa la guillotina, ¿sí? Y había la persona encargada de esas muertes. Alguien se tenía que encargar del ahorcamiento o de la guillotina, ¿no es cierto? Ese era el verdugo encargado de ejercer la muerte de esa persona condenada a muerte. Pero estos tipos lo hacían como un oficio. El oficio de él era ser verdugo. El oficio de él era matar, porque la ley decía que había que matar a esa persona, había que ejecutarla. Ni siquiera usaban la palabra muerte, sino ejecución. Se ejecutaba a esa persona por orden del gobierno. Entonces los fusilamientos, las torturas, las muertes, con diferentes métodos, muchos lo han ejercido por obediencia. Se, las personas se acostumbran a un patrón de conducta por obediencia. Entonces hay que ver cómo se forma esta tendencia a la obediencia. Cómo el miedo a morir hace que la persona mate. Es decir, si no hago esto, me matan a mí. Si no hago esto, el gobierno me persigue a mí. ¿Qué voy a hacer yo?
Entonces tengo que hacer lo que me ordenan matar, yo mato. Pero me protejo a mí mismo y protejo a mi familia. ¿Qué vas a decir? Bueno, está bien, el tipo justifica su posición porque él está preocupado por su propia existencia y la existencia de su familia. Dice, si yo no hago esto, me matan a mí y matan a mi familia. Así que tengo que hacerlo. Y después se acostumbra a hacerlo. Le toma como un trabajo más. Ni siquiera se conduele de lo que está haciendo. Es un trabajo como cualquier otro. Entonces estudien bien este capítulo de agresión, por favor, y les pido que vean en internet también todos los últimos informes, las últimas investigaciones que se encuentren sobre la agresión, especialmente cuestiones biológicas sobre la agresión. ¿Qué bases biológicas hay para decir estas personas biológicamente son agresivas y no van a cambiar a menos que encontremos un método científico para cambiar su tendencia a la agresión si es genética? Listo, hasta acá nomás este capítulo. Gracias, chicos. Lean, lean. Chau, chau. Gracias, Gracias, licenciado. Hasta licenciado. luego. Hasta luego.